con un programa muy particular y especial, porque hoy vamos a tratar esta relación tan compleja que hay entre discapacidad y derechos humanos. Compleja dependiendo del punto de vista también que se quiera abordar. Hoy elegimos dos casos, por así decirlo, paradigmáticos, ¿no? Uno, el de la vagasosis en el ingenio Ledesma, y querimos llamar un poco el apagón de la discapacidad, porque precisamente es la que nunca los Blaquier quisieron reconocer. Y vamos a hablar un poquitito de esa historia que comenzó con la lucha y la actividad del doctor Luis Aredes como médico del ingenio. Por otra parte, vamos a hablar también hoy de cómo la represión lleva a la discapacidad, o el gatillo fácil, ¿no? Y para eso vamos a tomar el caso Carla Lacorte. Mañana se cumplen 11 años desde que el policía bonaerense José Salmo disparara en plena calle Mitre de Quilmes y le dieron la espalda a la compañera. Y volviendo ya al editorial, vamos a empezar a ver desde qué punto podemos analizar esta relación entre discapacidad y derechos humanos. Porque tenemos, por lo menos, dos variantes como para abordar esta relación. Por un lado, la podemos abordar desde los derechos de los sujetos con discapacidad, y por el otro lado, la podemos abordar desde algunas problemáticas sociales, como la que nos hemos referido anteriormente, ¿no? Y generalmente las problemáticas de la discapacidad podemos afirmar que constituyen una cuestión de derechos humanos. Les guste o no les guste, ¿no? A mucha gente. ¿Por qué? Porque hacen a la vida de ese sujeto de derechos, ¿no? Y costoso el reconocimiento de derechos, porque no siempre fueron derechos humanos, antes siempre fueron, como quien dice, derechos parciales. No nos olvidemos que los no videntes o ciegos fueron una de las primeras comunidades reconocidas a nivel estatal. Posteriormente, con la epidemia de polio, ¿no?, las personas que quedaron con discapacidad motriz. Y acá tenemos que acordarnos de cuándo comienzan los derechos humanos a surgir. Surgen precisamente como consecuencia un poco de la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de guerra, y posteriormente lo que le va a dar a nivel americano su dimensión va a ser en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se conoce como Pacto de San José de Costa Rica, y que en materia de discapacidad es complementada por el Protocolo de San Salvador y otros protocolos que se fueron ir firmando en la década del 70. Sin embargo, la afirmación de los derechos de las personas con discapacidad como derechos humanos la tenemos en la hoy Convención Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que está ratificada por la Ley 26378 hace poquito tiempo, 2 años. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos de las personas con discapacidad? Son esos derechos que les permite ser y estar en este mundo. El derecho a ser reconocidos por su propia condición,
a que no tengan limitaciones al ejercicio de sus derechos, a que se les proporcione una verdadera igualdad de oportunidades, que tengan una accesibilidad plena a todos los derechos. Acá quiero hacer la distinción porque muchos hacen hincapié en el tema de la accesibilidad física. Sin embargo, no es solamente la accesibilidad a una escalera, a una casa, a un edificio, a una página web. No. Esta en principio la accesibilidad, al menos es mi punto de vista, que creo que lo comparten unos cuantos, el pleno acceso de la persona con discapacidad a sus derechos. Y fíjense una cosa, que hoy por hoy la persona con discapacidad que está en los barrios pobres no puede reclamar ante la justicia, o mejor dicho, puede, pero tiene que pedir el beneficio de litigar sin gastos. Y sin embargo, esto tarda 3 meses, tiempo en el cual a lo mejor una patología se agravó o, en el peor de los casos, lo llevó al sueño eterno. Y han pasado unos cuantos casos, lo que pasa es que la prensa no lo registra, no es noticia. Por eso estamos acá en Barricada TV, para que ustedes vean las noticias que en la tele no ven. Porque sucede que la discapacidad, precisamente, para los multimedios no es noticia. O cuando es noticia, es para esa hipocresía que tienen muchos multimedios, Clarín incluido, por ejemplo, sobre las problemáticas de la discapacidad. Bien, otro punto de vista de los derechos humanos y la discapacidad está, como dijimos, con respecto a determinadas problemáticas. Algunas las tratamos un poco en programas anteriores, por ejemplo, la relación con la contaminación ambiental, tema agrotóxicos, que ya vamos a seguir también con el tema megaminería, porque está muy vinculado agrotóxico, megaminería, más con el nuevo derrame en el mineraloducto en Andalgalá, que sucedió hace 48 horas. Precisamente porque causan patologías que llevan a la discapacidad. Y por el otro lado, hay otras causas, otras problemáticas, que llevan a la discapacidad. La semana pasada hablábamos un poco de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Y hay otras que están ocultas, como por ejemplo la represión del gatillo fácil. Sobre las consecuencias de la dictadura del 76 con respecto a la represión, podemos afirmar que ha sido bastante poco investigado, salvo los casos de los excombatientes de Malvinas, muchos de ellos con discapacidad mental. Sin embargo, las cuestiones referidas al gatillo fácil, si bien son pocas, son notables. Pero existen, y es más, podemos distinguir inclusive de personas con discapacidad que han fallecido a causa del gatillo fácil, como aquel joven con discapacidad que fue abatido por un vigilador del municipio de Malvinas, Argentina. No lo digo yo, lo dice Correpi. ¿Sí? Resumiendo un poco para terminar, es una relación compleja porque hay varias variables en juego. En primer lugar, en dónde se encuentra la persona con discapacidad, las posibilidades que tiene para el ejercicio de sus derechos. Y fundamentalmente, si hay algo que en estos momentos hace que las personas con discapacidad sientan, perciban que están violando sus derechos,
es precisamente porque el Estado se ocupa de incumplirlo sistemáticamente. Y no solamente por la falta de garantía de los derechos establecidos en las normas, no. Los viola cuando precisamente permite que los monopolios del transporte no expidan los pasajes gratuitos. Los viola cuando la cobertura de salud no es la adecuada o no la suministra. Son diversas facetas que vamos a ir desbrozando a lo largo de este año. Nos vamos a un corte y después volvemos con el caso de la vagasosis, una discapacidad que no se ve.